¿Ya inició? Creo que ya. Así es. Hola, muy buenas tardes, días, noches, donde sea o quien sea que nos vea en esta bonita tarde de domingo. Estamos de nuevo transmitiendo este podcast ya tradicional, semanal, la edición número 17, si no me recuerdo, 18, por ahí. O sea, ya un rato, güey. O sea, ya casi llevamos 20 semanas haciendo esto, güey. O sea, ¿20 no, semanas? casi 20 semanas, güey. ¿No? Oye, qué rápido pasa el tiempo. Es correcto, cuando uno se divierte y está en tiempos de pandemia y que no puede salir mucho de casa, güey. Cuando la paso muy bien. Pero así es. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo te va, Gustavo? Muy bien, muy bien. Todavía un poco desubicado debido al horario y los días que hemos grabado en estas últimas ocasiones, pero a todo se acostumbra uno. Ya nos acostumbramos a estar aquí en casa, vamos para 4 meses, ¿no? Sí, Pero, ya. O sea, a ni la hablar. larga se acostumbra uno, ¿no? Dicen. No, perdón, señores que están viendo esto, por favor, una disculpa a nuestro amigo. No Este, sabe lo que dice. no sabes, groserillo, a veces es pillo. El Pero bien, muchachillo. gracias. Tranqui. Bienvenidos a... Muy bien. ¿Cómo estás, David? Muy bien, ¿Acostumbrado o no? como decía Gusto, me estoy acostumbrado al horario de este lugar del mundo en el que estoy. Aquí ya amaneció. Ah, Pero Pues bien, acá también. estoy aquí, para que la gente sepa, estoy aquí para no ser perseguido por mis detractores políticos. Mm. nada más, ¿nos podrías dar una pista en dónde te encuentras o tampoco? ¿Hay metro? No hay metro, es una selva ¿Es tropical, de la línea semitropical. rosa o cuál es esto? ¿Hay por Tacubaya o por dónde estamos? No, prefiero no dar detalles, Quiroga, de mi actual paradero. Ya llegó Lo el único que puedo decir monstruo. es que aquí se habla una lengua eh, que no se utiliza en ninguna otra parte del mundo. No, ¿Cómo se llama? qué raro No, porque... no, no, no puedo decir, si digo ¿Te ya. refieres a la tuya, no? Exacto. No, a Está la de bien. los No, habitantes de esta hermosa no región. nos des detalles de eso. No necesitamos ¿Tú lo hablas? ¿Tú lo hablas detalles. o nada más? No lo hablo. ¿Me entiendes? Me entiendo a señas. Ah, muy bien. Ok, No importa. vale. Pues tenemos buenos temas esta semana. Ya llegó al país quienes tanto, ¿no? Tanta expectativa ha causado, Emilio Lozoya. Viene por ahí, ¿no? Este otro compadre de los 43, ¿cómo se llama? ¿Perón? Tomás Tomás Herón. Herón, de Canadá. Así es. Este, no, pues parece que, digo, esto para mí, yo no sé, me gustaría saber su opinión. O sea, puede ser o un éxito extraordinario e histórico en la impartición de justicia del país, o un completo fracaso y una pavada y un hazmerreír nacional y a nivel internacional, como pocas veces se ha visto en distintos sistemas de justicia. Me parece que tienes algún comentario, David. ¿Quieres introducirlo acerca de la impartición de justicia en México, del papel de Gers Manero, del posible conflicto que tiene por ahí con Nieto, ¿no? De la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda? ¿Cómo Muy ves todo este panorama? Justamente, no pensaba tocar el tema de la unidad de inteligencia, pero tienes razón. El señor Alejandro Gertz Manero parecía tener dos identidades eh, que no puede esconderse, ¿no? Él parece que se esfuerza por querer ocultar su doble personalidad, pero a lo largo de este sexenio, ya acomodando las cosas en su lugar, tomando el control sobre el puesto que el señor tiene, particularmente él, perdón, eh, pues va saliendo a la luz el tipo de persona que es, ¿no? El señor tiene ¿Qué una tipo de trayectoria personas? académica eh, pues reconocido, estudió en la Escuela Libre de Derecho, fue profesor en el ITAM, es decir, creo que también fue profesor en la UNAM. El señor sabe lo que hace, sabe lo que dice, es una persona bien preparada, pero pasa lo que ha pasado, lo que pasó en el sexenio anterior, que estar bien preparado no es señal de que necesariamente tú cuentes con las credenciales pues para ejercer un cargo de forma limpia y pulcra sin que la corrupción te ensucie, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Vamos a contextualizar, a recapitular un poco. El señor estando a cargo de la Fiscalía General de la República, de este sexenio, ha tenido en sus narices al Mochomo y lo liberaron.
a la familia del Marro y la liberaron también. Lidia Cacho salió a decir públicamente que ella fue quien localizó a Kamel Nasif en Líbano y el señor dio pues porque no se puede decir de otro modo, salió en los medios a decir que yo lo habían localizado y que estaba en Líbano, siendo que esto evidentemente entorpece todo el esfuerzo o el trabajo de quien se haya dado la tarea de localizar a este señor que se le viene buscando desde los tiempos de Calderón y que sigue impune y que sigue suelto. Ya el señor se enteró que lo anda buscando y es más fácil esconderse, ¿no? Y además de que no hay un tratado con Líbano para ejercer la extradición y pues va a estar más cabrón que puedan ir por él y que pueda rendir cuentas aquí porque el señor Gertz Manero pues ya lo puso sobre aviso. En el caso de Lozoya, lo de Lozoya, bien lo dices, Quiroga, puede ser el antecedente de un hecho histórico, puede ser un gran fracaso, pero yo apostaría más a que vamos para el fracaso porque llega a México, la atención mediática está puesta en Emilio Lozoya, en el trabajo de la fiscalía. En los La videos, sociedad, ¿no? la Las como sociedad tiene, 18 horas que tiene, ¿no? De videos supuestamente. la sociedad tiene la mirada puesta en este caso porque puede ser muy trascendental. Bueno, el señor no pisó ni el reclusorio, se lo llevaron a un hospital, no sabemos si hay un acuerdo. Apelo a que esto sea parte del acuerdo y que este señor dé todos los nombres y apellidos, parentescos, fechas, datos relevantes que puedan servir para, pues por fin desmantelar esto que todos sabemos que existió, que fue esta coartada que existió desde dentro del gobierno federal con Peña Nieto, que tocó Pemex, que tocó Hacienda. Vanessa Rubio pisando México, Lozoya dijo, vámonos de aquí porque aquí va a haber bronca, ¿no? Y dice que se va a dedicar a la academia, ahorita no hay academias, pero pues a lo mejor será de belleza porque no creo que sea No, pues, Consultoría, ¿no? También con dice que una sí. universidad o evidentemente pues va huyendo, ¿no? Evidentemente hay miedo de por medio. Pero este señor Gertz Manero no podemos identificar de qué lado está, si realmente está del lado de la justicia o si está del lado, pues, de estas personas que tanto daño le hicieron a México. Y además se atreve a señalar a la unidad de inteligencia financiera. Creo que ellos han hecho un papel muy importante en lo que va del sexenio. Se han bloqueado cuentas del narco, se han bloqueado cuentas de personajes del sexenio anterior. Fue por ellos por lo que Juan Collado, el abogado de Peña Nieto, está en la cárcel porque se le investiga. Fue a través de ellos como se pudo por fin hacer este cerco fiscal y judicial alrededor de los personajes que estuvieron en aquella trama que encabeza Rosario Robles. Y bueno, y luego señalar a la unidad de inteligencia financiera porque hacen mal el trabajo en vez de aportar alguna solución o más datos o más información que puedan servir para resolver problemas pendientes que haya en esta institución. Eh, pero no es así. Gertz Manero, sí, la verdad es que sí entorpece el trabajo de las autoridades, ¿no? Sí entorpece el trabajo de la fiscalía. No se le ha auditado, no ha ido a comparecer al Congreso, pero evidentemente esto va a traer consecuencias y como sucede en todos lados, el sol no se puede tapar con un dedo, ¿no? Creo que al final este señor va a tener que rendir números, va a tener que rendir cuentas, va a tener que apegarse a la ley para explicar cómo es posible que siendo el procurador abran la puerta de las cárceles para que estos güeyes se salgan, se queden libres. Hay un audio por ahí donde la familia del Mochomo, que fue líder de los Rojos, que tiene que ver con la desaparición de los 43 normalistas, se pone de acuerdo con la gente que trabaja creo que era una jueza aquí en la Ciudad de México, y lo liberan. Y el señor no salió a pronunciarse sobre eso. El señor brilló por su opacidad. Y, híjole, y a mí me preocupa un poquito esta parte porque estamos hablando de la Fiscalía. Es una entidad muy importante, estratégica de la seguridad del país, de la justicia del país. Ya empieza a provocar rispidez. Vamos a ver qué pasa. Creo que nos está quedando de ver. No creo, nos está quedando de ver. La 4T tiene varios puntos débiles y este es uno de ellos. Pero tú crees, bueno, no sé, a mí no me queda claro que sea un tema personal. Como bien decías, o sea, Gertz Manero, o sea, difícilmente se pueden cuestionar sus credenciales y experiencia.
O sea, yo más bien creo que se trata de un tema estructural en la impartición de justicia de México, que una sola persona o un grupo de personas no son capaces o no han sido capaces de resolver. O sea, si nos quejamos que la hoy Fiscalía, no, antes Procuraduría, no funciona, pues, ¿cuándo ha funcionado, cabrón? O sea, yo nunca he sido capaz de entregar resultados palpables, por lo menos al nivel de enjuiciar secretarios de Estado o expresidentes o grandes empresarios, ¿no? Grandes, digamos, criminales. O sea, ¿cuántos han sido? Digamos, esto sería una primicia, por eso digo que tiene el potencial, este caso, de ser un hito en la historia del país o un enorme fracaso, que, digo, efectivamente Hertz está al frente, está a la cabeza, pero no estoy seguro de que sea únicamente su culpa o su responsabilidad cuando el sistema mexicano de impartición de justicia es, digamos, una podredumbre total de corrupción y disfuncional, no de hoy, o sea, probablemente de toda la vida. ¿Tú qué opinas de todo este panorama, Gustavo? Mira, yo estoy de acuerdo que no habría que focalizar esta bronca solo con Gers Manero, o sea, eso es real, ¿no? Como dices tú, el sistema judicial y también yo agregaría ahí el penitenciario y Claro, muchísimo más mexicano ha sido a lo largo de la historia por demás poroso y eso ha tenido críticas, haya estado en el poder quien haya estado. O sea, me parece que eso ha sido parejo. Ahora, algo muy, muy cagado ahora que dijiste sobre lo de Lozoya y demás. Yo creo que para mí no podría representar un triunfo hasta no ver los resultados, es decir, hasta que la claro. fiscalía no haga su trabajo y demás. Recordemos en Estados Unidos, cuando atraparon, por ejemplo, a Jeffrey Epstein, ¿no? Dijeron, ya van a caer todas las cabezas, Obama, Trump, se va a venir Will Smith, ¿no? Toda la gente que estuvo con él compartiendo, ya sea tiempo en su mansión en ¿dónde? Islas Vírgenes, me parece, ¿sí, no? Sí, Islas Vírgenes tenía una isla como tal, O una una isla isla, privada. o que compartieron su jet privado, ¿no? La misma gente de la realeza, las personas que ustedes me digan, todo parecía que la cadena ya iba a llegar, no sé, a muchísimos lugares y que nadie se iba a salvar. ¿Qué pasó? Muere misteriosamente el señor, ¿no? Tiempo después. Ahora, la que fue también su pareja y fue su cómplice, esta de apellida Maxwell, me parece, nuestra amiga Ghislaine Maxwell, sí. Maxwell, exacto, nuestra amiga británica, lo mismo, estamos diciendo lo mismo, todos van a caer hasta donde tope, como este hashtag, ¿no? Que hemos estado utilizando últimamente en redes sociales, y de verdad nadie sabe qué va a suceder. O sea, esta victoria no la podemos cantar aún. Yo estoy de acuerdo que si la impartición de justicia se da como debería, ¿no? Si el deber ser se cumple, esto sería, pero, puta, a nivel histórico, creo que nadie podría alcanzar esas dimensiones, me parece. Pero yo no estaría del todo seguro. Es un tema bastante delicado y en un principio, eh, pues tiene que ser claro para todos. Ahora, aquí hay un punto que a mí me gustaría resaltar y lo hablábamos fuera de micrófonos y es algo que sucedió en la semana. El señor Alejandro Moreno Cárdenas, ¿no? Este dirigente nacional del PRI, que representa una institución política importante, no le vamos a quitar su Histórica, o sea, mote, exacto, ¿no? digo, quizá no por las mejores razones, pero está en los libros de historia. Como Digo, tal. ellos crearon la institucionalización del país, así básicamente, ¿no? Ellos lo hicieron y demás. Está representando un ente muy importante y el señor, no sé, o sea, sale... Lo que queda decente, ¿no? Lo que queda, Los huesos del ente. se atreve a decir, ¿no? Que los actos de corrupción, ¿no? Son individuales, ¿no? Y que quien los cometa debe enfrentar todo el peso de la ley, ¿no? Eso en muy pocas palabras, decir que los actos solamente son de los individuos, ¿no? Las instituciones se deslindan y demás. Aparte, el cinismo, ¿no? O la cumbre del cinismo del señor es decir que en la historia no se han tenido registros, ¿no? De que Emilio L., vamos a llamarle, ¿no? Respetando el debido proceso, porque aquí O tampoco E. Lozoya, ¿no? Puede ser también. respetamos muy bien su debido proceso y demás. Emilio X. Dice que el señor nunca perteneció al padrón, ni mucho menos, ¿no? Entonces, básicamente le está dando el espaldarazo a una persona que formó parte de este ente, vamos a llamarlo así, institucional, aquí en México. O sea, eso me suena, pero no sé, creen que la verdad somos unos pendejos, O sea, no lo conoce, ¿no? tontos, realmente, y no sé ustedes,
pero todas las instituciones, incluso cualquier persona que va a pedir un trabajo y te aceptan ahí, te deben de dar el espaldarazo, así de sencillo. La gente que estás contratando o que pasa por las filas de X o Y institución está dando su consentimiento para que tal o cual persona pertenezca a este grupo. Y ya no vamos a un trabajo, a quien sea. Si tú tienes un grupo de amigos y aceptas a alguien más, me parece que, no sé, las credenciales de esta persona son para ti bastante congruentes y que forman parte de tu ideología. No nada más lo estás aceptando o por, no sé, puede ser, ¿no? Que quizá te quieras burlar de él, ¿no? Lo quieras evidenciar, que me parece que no es el caso. Entonces, aquí sí me parece que el señor, muy aparte de lo que estamos hablando y de la impartición de justicia, que ya puse mi postura, que tenemos que esperar un poco, me parece que esto sí es muy preocupante, porque desde hace cuánto nos están vendiendo al nuevo PRI, ¿no? Estos jóvenes en acción y somos los nuevos, desde Peña Nieto, de hecho, ¿no? Y ahora... Peña Nieto, Duarte, el otro Duarte. Exacto, ¿no? Este gabinete que pues ya está en la mira de todos, ¿no? Y que ya nada más estamos esperando que poquito a poquito vayan cayendo las cabezas, ojalá, pero desde esta persona, luego el último candidato que fue también secretario de Hacienda, se me fue el nombre, pero fue que me lo... Curibeño. Ándale, Miz, ¿no? Que también era, puta, importantísimo, ¿no? Máximo para el PAN y para el PRI también. O sea, se fue secretario de Estado con Calderón y con Peña Nieto. Que máximo respeto y demás, ¿no? Bueno, entonces ese es el nuevo PRI. Entonces, de verdad, ese es la oposición. Esa es la gente que hoy día se está montando en el carro de Josefina Vázquez Mota de llevar ante derechos humanos, ¿no? El hecho de un manejo criminal de la pandemia, me estoy separando un poco, pero ¿es esto realmente lo que queremos? O sea, yo no, personalmente, yo no lo quiero, no sé ustedes, y no sé ustedes qué piensan. Sí, no, es un tema, o sea, que además, o sea, el PRI hablando de corrupción es como, ¿no? O sea, el burro hablando de orejas. El elefante pisándose la trompa, ¿no? Sí, no, o sea, es impresentable, ¿no? Lo del PRI es el colmo de del cinismo, ¿no? O sea, como dices, como si no existiera la historia, ¿no? Como si no hubiera registro en internet, ¿no? O sea, hay fotos de Lozoya abrazándose con quien tú me digas, ¿no? Figura prominente del PRI, o sea, ahí están. Él mismo, ¿no? Asistía a las conferencias anuales, ¿no? Y hay un tuit que muchísima gente, ¿no? Le respondió cuando decían, no, pues aquí no lo conocemos, no, no hay registro de que haya estado con el PRI en ningún sentido y, ¿no? Desmarcándose de la figura de Lozoya. ¿No? Corte A, Lozoya diciendo, ¿no? Un gusto asistir a la 70 y no sé cuál aniversario de nuestro partido, ¿no? Por México, no sé qué. O sea, sí, güey, viven en un mundo alterno, ¿no? O sea, no sé qué tienen en la mente, güey. Y sí, digo, este caso que puede simbrar los cimientos de la política nacional, como la conocemos. Ya mencionaba, ¿no? Lo de Vanessa Rubio, que, o sea, mientras venía volando, ¿no? Uno entrando, la otra iba volando de salida. Digo, ahí nada más como acotación, yo tuve la oportunidad de conocer a Vanessa Rubio en mi servicio social. Yo lo hice en la Cancillería, ¿no? En la Coordinación General de Asesores. Entonces, digo, quizá había José Antonio Meade, que en ese caso, en ese tiempo era canciller quizá un par de veces, y a Vanessa Rubio también en un par de reuniones, ¿no? De las subsecretarías. Ella traía la para América Latina, si no mal recuerdo. Y, y bueno, o sea, es una persona que ha seguido la carrera de José Antonio Meade, ¿no? Desde su posición en la Cancillería, después como la primera subsecretaria de Hacienda, ¿no? Que en su momento fue muy sonado, ¿no? Por fin llegó, ¿no? Una mujer a esta posición, eh, pero hay que ver quién llega, ¿no? O sea, digamos... Hay que ver si se chingó algo, ¿no? Más que Sí, claro. O sea, si estuvo en la Secretaría de Hacienda con José Antonio Meade, ella probablemente fue responsable de estas transferencias, ¿no? Misteriosas, oscuras que se dieron a los gobiernos estatales priistas, que después, ¿no? En un esquema por ahí de desaparición, de construcciones, de empresas fantasma, terminaban de nuevo en las manos de candidaturas o de personajes como tal, ¿no? En esta operación que se le denominan Zafiro con S, por algún motivo, así está denominada.
pero bueno, digo, está ahí Joaquín Caldwell, ¿no? Que tiene como secretario de Energía en ese momento, seguramente tuvo que ver en la entrega de estos contratos, ¿no? Apócrifos de la repartición de recursos ilícitos que se le atribuyen a Emilio Lozoya. Habrá que ver cuál es la evidencia que demuestra. Y a mí lo que, digo, un poco siguiendo con el comentario de David, lo que no me está gustando es que desde los primeros momentos de la llegada de Emilio Lozoya ya vemos opacidad, ¿no? En esta medio montaje, ¿no? Que le sale la caravana y va hacia el reclusorio norte, resulta que nunca estuvo ahí Emilio Lozoya y se trasladó a un hospital, pero no se comunica, ¿no? Digamos, o sea, el Estado mexicano tiene completa facultad para decir, ¿no? Y comunicarle a la gente, ¿saben qué? Esta es una persona de vital importancia y vamos a hacer todo para protegerle, ¿no? Se hablaba de que iba a llegar a un hospital militar para que ahí estuviera, o sea, prácticamente acuartelado, ¿no? Y perfectamente protegido. Puede ser y es perfectamente legítimo, pero no se comunica, ¿no? De esa forma. Y ahí, o sea, se empieza a ver, ¿no? Esta, no sé si torpeza o mal manejo institucional o u opacidad, ¿no? Que me preocupa, ¿no? Porque estamos empezando como tal, o sea, esto va para meses, ¿no? De descarga de pruebas, ¿no? De audiencias, de que por cierto las audiencias tienen que ser transparentes por ley. Ellos están tratando de hacerlas en lo oscurito con el pretexto, ¿no? De COVID-19. Oye, o sea, en el siglo XXI no necesitas meter 200 personas en un cuarto para que sea lo más público y transparente posible. O sea, pon un par de camaritas, la transmites en vivo, o sea, que la gente se entere de estas audiencias que por ley deben ser transparentes. Pero bueno, eso un poco lo que tengo que decir. Evidentemente seguiremos atentos a toda esta cuestión. No sé si quieras aportar algo más, David. ¿Se te quedó algo en el tintero? No. Ok. No, Puntual, pero, perdón, yo conciso. no, pero tienes razón en algo. O sea, la estructura está mal hecha. La estructura del sistema penitenciario jurídico, hasta la fiscal, si quieres, están mal cimentadas. Pero nosotros no podemos, creo que sería más tardado, aunque se tenga que hacer, el hecho de reestructurar toda la base orgánica hasta la cima, ¿no? Pero yo en algo le doy la razón a López Obrador. Si tú pones a alguien de confianza, responsable, incorruptible, al frente de un proyecto tan importante, podemos estar seguros de que a pesar de que esa estructura está mal hecha, se pueden llevar a cabo las cosas. Pero si esta estructura mal hecha le pones a un cabrón como este señor, como Gers Manero, que no rinde cuentas, que no habla claro, que actúa en oscuro, que parece que tiene amigos perseguidos, pues no se puede hacer mucho, ¿no? O sea, ese es el problema. No, el problema sí es la estructura, y aunque se pueda llevar a cabo con todo y el cagadero que se dejó, no se puede por personajes como este señor. Nada más eso agregaría. Yo no sé, o sea, yo creo que es parte del viejo dilema, ¿no? De individuos o instituciones. Digo, esto se platica, ¿no? En clases, perdón, de filosofía, de ciencia política. Eh, o sea, ¿qué prefieres, ¿no? ¿Y por qué? O sea, si una institución ahí medio corrupta, torcida, que, o sea, mocha, si quieres, con menos recursos, pero liderada por una persona intachable, o al revés, ¿no? Una institución sólida, duradera, confiable, como tal, que funciona en las estructuras y las maquinaciones internas y externas, pero liderada por una persona bastante cuestionable, ¿no? Y digo, evidentemente tiene sus pros y contras. En lo personal yo me inclino hacia la institucionalidad, o sea, porque o sea, las personas van y vienen, pero las instituciones perduran. Si están bien diseñadas, bien organizadas, funcionan bien. eh, no sé, digo, este tema da para mucho, sin duda. Pero bueno, tendremos que estar pendientes. No sé si ustedes tuvieran la oportunidad de ver quizá por ahí una noticia o todo el contenido del debate que hubo entre Hertz Manero y este Santiago Nieto. académico, no, Buscalia. Buscaglia. Sí, sí, Buscalia, este académico de la Universidad de Columbia, si no me recuerdo, especialista, ¿no? Con décadas de experiencia asesorando fiscalías en todo el mundo.
digo, particularmente en Estados Unidos y América Latina, pero ha estado en todo el mundo, tiene nexos importantísimos en Europa, este, y debatía con Gers Manero, ¿no? Él le decía, a ver, o sea, este como pleitito que traes, ¿no? Con Santiago Nieto y que te tiene que dar pruebas, él no te tiene que dar pruebas, pues él te tiene que dar información, o sea, como todas las personas, ¿no? Emilio Lozoya te tiene que dar información, o sea, todo mundo da información, las pruebas las generas tú. O sea, tú eres la fiscalía, cabrón. O sea, tú eres el encargado de armar el caso. O sea, nadie te va a dar o sea, el arma, ¿no? Ahí humeando, o sea, no, güey. O sea, Perdón, si no van a sí, no, investigar, dale. o sea, si la agencia o la fiscalía no va a investigar, entonces no tiene razón de ser, cabrón. O sea, si yo como inculpado debo demostrar pruebas, no hay nada de sentido, güey. Las pruebas se tienen que encontrar, como bien lo acabas de decir, güey. Y eso aplica en todos lados, güey. En Sí, todo. sí. O sea, quien arma el caso es la fiscalía, como tal. O sea, tienes las facultades amplias de investigación para meterte a gobiernos estatales, a interrogar a quien tengas que interrogar. O sea, digo, evidentemente justificado, ¿no? Y con una orden y que conduzca a la investigación. Pero las pruebas las generas tú, güey. O sea, ¿no? Las migajas son las que tú recoges y tú armas el caso para presentarlo ante un juez y decir, esto es lo que pasó, ¿no? Basado en la información que recabé de todos lados. Pero no es al revés. O sea, ni los gobiernos estatales, ni Lozoya, ni Santiago Nieto, ni nadie están obligados a darte las pruebas, ¿no? La evidencia, o sea, armarte el caso para ti, pues. O sea, es al revés la lógica que está manejando Gers Manero. Y digo, uno de los datos que decía que se me quedó mucho en la mente para enfatizar este problema estructural que tenemos en México es que dice que hay más de 60,000 carpetas abiertas de investigación en la Fiscalía General de la República por todo tipo de casos, ¿no? Del orden federal. Y digo, creo que son como 20,000 personas que trabajan en toda la Fiscalía, ¿no? En todo el país. Y dice, o sea, o sea, solamente los casos que hay, si no recibieras más casos, o sea, te puedes tardar 20 años, o sea, resolviendo lo que ya tienes en la bandeja. Pues, o sea, necesitas una coordinación importantísima con las fiscalías estatales, que también parece que no se hablan mucho, ¿no? Ahí está el tema de politiquerías, ¿no? Partidismos. En Guanajuato, por ejemplo, no hay un encargado de la Fiscalía General de la República. O sea, ahí está la vacante, pero no han puesto a nadie. Está un encargado de oficina, o no me acuerdo cómo, o sea, un sustituto, pues, pero no hay o sea, alguien que hayan designado como en funciones permanentes desde la Fiscalía General de la República. Entonces, o sea, todo este tipo de cuestiones me hacen ser bastante escéptico de la eficacia final de este caso. Digo, evidentemente todos tenemos grandes esperanzas por la magnitud que puede llegar a tener, pero viendo, ¿no? Los detalles y las minucias y todos los problemas estructurales históricos que tenemos en el país en la impartición de justicia, honestamente no sé si llegaremos al punto que todo el mundo quisiéramos, ¿no? Ver por lo menos citado, ¿no? A Peña Nieto, a Videgaray, a Caldwell, a Arili Gómez, ¿no? A Murillo Karam, o sea, y, o sea, podemos hacer la lista del súper, ¿no? De los impresentables y del nuevo PRI, que todo mundo está empantanado, ¿no? O sea, están hasta el cuello de cochambre, cabrón. Y todo el mundo lo sabe, pero habrá que armar un proceso, ¿no? Organizado, bien Un estructurado, maxi proceso, ¿no? exactamente, que lleve a los resultados que todo el mundo queremos. No sé si tienen algo más que decir o podemos cerrar. Adelante, Gustavo. No, nada Ah, más. no. Sí, 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 o sea, quería cerrar haciendo un pequeño comentario sobre pruebas, desahogo, proceso. Para dejar de repetir todo lo que hemos venido diciendo, únicamente quiero señalar que ahí la importancia de Cerón y de que el señor tenga realmente, o le caiga todo el peso de la ley, es un cliché, pero así es, porque el tipo manipuló pruebas, o sea, realmente crearon un escenario falso, güey. O sea, si eso no es condenable, si eso no es punible, de verdad no entiendo qué es. O sea, lo que acabas de señalar tú, o sea, las pruebas, el desahogo de las mismas, ¿no? Es lo más importante en un proceso de investigación, así de sencillo. Las declaraciones y demás, está perfecto, cada una de las partes lo va a hacer, ¿no? Cada uno de los actores involucrados, de hecho, tienen el derecho de hacerlo, por supuesto, pero Ujú. el desahogo de las mismas, ¿no? El probar, de ahí viene prueba, probar, el verbo de este sustantivo es eso, probar,
que las declaraciones de tal o cual actor sean verdaderas o no, le corresponden en su momento, ¿no? O le correspondieron a Tomás Herón, ¿no? Que era el titular de esta agencia de investigación. Entonces, ahí es un grandísimo problema y ahí versa todo, porque el señor nos mintió a todos y eso es muy delicado y de verdad, en cuanto a derechos humanos, eso es impresentable, como ya lo has dicho. De verdad, no tiene nombre lo que hizo el señor. Punto. Sí, pues tortura, ¿no? Creo que se llama, pero bueno, y fabricación, ¿no? De pruebas y todo eso. Pero digo, evidentemente Tomás Herón es una persona importante, en una pieza crucial en el engrane de esta manufactura de información y de la llamada verdad histórica, pero no fue el único, ¿no? Y De la mal llamada. Quizá ni siquiera fue el más importante en todo esto, ¿no? ¿Quién la presentó? O sea, Murillo Karam, ¿no? En la conferencia esta infame, ¿no? Donde ya me cansé, ¿no? Y de sus preguntas, ¿no? Ya, ¿no? Esto es lo que hay, es la verdad histórica, se cierra carpeta, punto. Está Arely Gómez, ¿no? Que armó probablemente todo este caso. Está Peña Nieto, a quien se le tuvo que haber presentado el caso antes de que dieran la conferencia de prensa. O sea, digamos, Cerón sí es importante. De la defensa, está el secretario claro, de la defensa. De Marina también. De todos los errores del PRI durante ese sexenio, creo que los 43 normalistas fue lo que más afectó y a partir de ahí fue un antes y después. O sea, a la fecha no han podido liberarse de ese desmadre y no creo que lo hagan en mucho tiempo, realmente. Sí, digo, por lo menos los avances que se han dado en estos meses, y esto sí es algo que se le puede reconocer al gobierno actual, incluido Gertz Manero, es que, o sea, el hecho de que ya se hayan documentado restos humanos, ¿no? Que corresponden a algunos de los normalistas que estuvieron ahí y que se hayan encontrado en un lugar distinto al basurero donde se dijo en un primer momento se habían quemado. O sea, ese solo hecho como tal, exactamente, ese solo hecho desmantela completamente la verdad histórica, ¿no? O sea, ya, o sea, se derrumbó, eso con evidencia tangible, ¿no? Y lo de Tomás Herón es otro clavo, ¿no? Al ataúd de la verdad histórica. Y ahora habrá que construir una nueva, ¿no? Habrá que, confiar en las autoridades, en el proceso de investigación, en el grupo interdisciplinario a nivel internacional que se armó en torno al caso, y bueno, con las familias. O sea, que hay que reconocer que si ha habido cualquier avance al respecto, es porque estas personas jamás se rindieron, ¿no? Y no se han rendido todavía y siguen buscando a sus seres queridos y tienen que encontrarlos porque, como bien decías, Gustavo, esto es una deuda histórica que el Estado mexicano tiene que saldar con base en un trabajo eficiente y en evidencia incontrovertible. Y es que el pedo más grande es que las víctimas tienen nombres. O sea, desafortunadamente, la normalización de la violencia en México nos ha acostumbrado a que las cifras ahí están, diario las repetimos, diario las vemos, siguen aumentando y listo. Pero realmente son personas. O sea, estas personas marchan cada año exigiendo justicia porque cada víctima representa un ser humano. Y de verdad, eso debemos todos, seas de la bancada que seas, debemos exigir justicia, porque realmente todos somos seres humanos y merecemos al menos, si nos van a matar, ¿no? Si nos van a matar, merecemos un respeto y nuestras familias también, al menos a quien llorarle, de una manera vulgar, por así decirlo. Entonces, no hay que normalizar la violencia y hay que ponerle nombre a esas personas, no solamente a los 43, a toda la gente que muere diario, a las personas que sufren feminicidios, todo. De verdad, hay que ponerles nombre y hay que luchar por la justicia de ellos, diario, no solo hoy ni mañana, todo el tiempo. Güey, hace 12 años, exactamente eso que tú comentas, Gustavo, del hecho de ponerle un nombre y un apellido a una víctima de la violencia, sí se le normalizó. Acuérdate que Calderón decía que las víctimas que quedaran en el fuego cruzado eran daños colaterales y había también daños colaterales menores, tratando como de matizar, de suavizar la situación que se vivía en ese momento, ¿no? Pero lo que menos se hizo fue realmente darle su lugar de ser humano a esas víctimas. Claro. Sí, bueno, es una práctica que empieza, ¿no? Con esta absurda guerra contra las drogas que no se puede ganar, ¿no? Y que estamos perdiendo bajo cualquier parámetro que tú quieras, ¿no? Definir como victoria.
O sea, si la victoria es reducir el consumo de drogas, si es que haya menos cárteles, si es que haya menos muertes, no menos, o sea, en todo hay más. O sea, hoy México produce más droga que antes de empezar la guerra contra las drogas. Consume más droga que antes de empezar la guerra contra las drogas. Hay más víctimas, ¿no? Más desplazados, más desaparecidos, más, o sea, más de Ojo. todo lo indeseable que supondría combatir este problema sistémico. Y que, por cierto, este gobierno no ha cambiado. O sea, no ha cambiado fundamentalmente la estrategia. Ha organizado los cuerpos militares y policiales que estaban encargados del combate a esta cuestión, pero la estrategia como tal, o sea, el combate a las drogas, ahí está. O sea, y es más, el ejército nunca ha sido tan poderoso, tan numeroso y con tantos recursos y con tantas atribuciones Atribución. como hoy en día. O sea, atribuciones en migración, atribuciones de seguridad pública, atribuciones en comercio. O sea, y ahora resulta que en la semana se anunció que se van a encargar de las aduanas también. O sea, digamos, es la militarización del país que empieza con Calderón, explota con Peña Nieto y Obrador ha seguido el camino. O sea, eso hay que decirlo como tal, Claro, ¿no? de acuerdo. Bueno, no sé si tienen algún comentario adicional o pasamos a otro tema un poquito más ligero. Vamos a Y, No, cosas, ¿no? ok, ok. No Tengo sé, un tema David, que... ¿tienes algo que ¿Perdón? decir, David? O sea, no sé, si David tiene algo que decir, adelante. Yo creo que Así el es, dale. debate de drogas ya lo hemos hecho aquí, lo hemos tocado muchas veces, pero igual, si se quiere seguir hablando de ello, encantado. no, mira, es un tema muy largo, pero creo que, híjole, yo preferiría hablar ya de otra cosa. Ok, está muy deprimente. Sí, y es un tema bastante ligero, de hecho, que da un poquito para la reflexión y plantearse un par de escenarios. No sé si vieron, les llegó por ahí un tuit o una mención por ahí, o donde sea que consuma noticias. Un encabezado me llamó la atención que decía, Islandia prohíbe la religión hasta los 21 años. Entonces, o sea, digo, evidentemente lo apunté, ¿no? Para darle seguimiento después, ¿no? Y tal. Resulta que este encabezado o esta noticia surge en un portal que se llama Laughing in Disbelief, ¿no? O riéndose en la incredulidad, puede ser, que es similar al Deforma, ¿no? En México o a The Onion, ¿no? En los Estados Unidos. O sea, estos eh, portales satíricos, ¿no? Que publican noticias falsas, pero que son evidentemente falsas, ¿no? Ellos no se, o sea, ponen desde el encabezado, ¿no? Somos sátira, quien se comparte, ¿no? Se pitorrea de todo el mundo y tal. Ahora, esta noticia surgió desde 2018, pero surge periódicamente, o sea, resurge en la sociedad, ¿no? Y ve la luz del día y la superficie en redes sociales, porque de vez en vez llega a ojos de grupos religiosos, de grupos conservadores, que ven el encabezado, ¿no? Y la replican, o sea, ¿no? Enojados y encabronados de que cómo es posible, ¿no? ¿Qué tal? Y esto, y la humanidad, ¿no? Y alguien quiere pensar en los hijos, ¿no? Y todo, este, entonces se replica como algo cierto cuando en realidad no lo es. Y digo, así es como llegó a mis ojos esta semana. Entonces me pareció interesante por el lado de la infodemia, ¿no? Que de la pandemia de desinformación que existe en el siglo XXI, ¿no? En tiempos de plataformas digitales, de burbujas informativas, o sea, de compartir cuestiones sin tener el hábito de leer o releer o buscar la fuente original o hacer una búsqueda en Google que literalmente puede tardar 30 segundos en que conozcas, ¿no? La veracidad o verifiques un tema. Digo eso por un lado, y por otro lado, o sea, me puse a pensar qué pasaría si efectivamente alguna sociedad, algún país prohibiera la religión hasta los 21 años. O sea, las religiones de lo que sea, de cualquier denominación, serían capaces de sobrevivir incluso una generación si solamente pudieran predicar a adultos, ¿no? Y no a niños. ¿Esto qué consecuencia llevaría para la sociedad? No sé, violaría el Estado laico, digo, porque, o sea, en realidad estaría siendo parejo, ¿no? No estarías prefiriendo una religión sobre otra,
O sea, estarías diciendo, o sea, ninguna religión puede profesar a nadie que no sea un adulto, ¿no? Digo, no sé, esto me pareció interesante desde varios sentidos. No sé si alguno de ustedes quiera comentar, Gustavo. Bueno, sí, en primera me parece que sí es muy delicado, porque, bien lo dices, hay que jalar parejo. Eso también, y señalando a Estados Unidos, podría señalar la famosa enmienda, ¿no? Que es la libertad de culto, porque al final de cuentas estás coartando esa misma libertad de no creer, y es un círculo medio vicioso, el cual nos llegaría a un mismo punto que no sé si podemos debatir en 1, 2, 3, 4, 5 horas. Ahora, desde mi muy particular punto de vista, yo creo que todos los seres humanos que profesamos alguna religión cuando somos menores de edad, lo hacemos por imitación. Como es el ser humano aprende por imitación todo, desde hablar, escribir, todo. Todo lo hacemos por imitación. De hecho, hasta la misma pubertad, por pertenecer a un grupo, imitamos muchísimas acciones, de hecho, la manera en que hablamos también, porque queremos pertenecer. ¿Cuál es nuestro primer como círculo social o del que somos parte? Pues nuestra familia, pues son los primeros que vemos. Entonces, eh, a mi parecer sería imposible no profesar una religión, porque el niño, si va a ver a su papá, ¿no? Persignándose frente a una imagen religiosa, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo va a imitar, va a hacer lo mismo. Primero va a preguntar, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Y el papá va a explicar con sus propios términos, ¿no? O dentro de sus propias posibilidades, qué es lo que está haciendo, qué representa una figura, no sé, religiosa en este sentido. Y va a ser complicado. ¿Por qué? Porque difícilmente le puedes explicar a alguien la imagen religiosa o una imagen religiosa sin utilizar teología, ¿no? O terminología metafísica. Entonces, para mí es totalmente imposible. Yo creo que más allá de que sabemos que es una sátira y que esto no va o sea, genera un bonito debate, pero no va a ir más allá, yo pienso que sí sería imposible. Y de hecho, más bien yo lo pondría al revés. Yo diría, ¿sabes qué? Cumplida cierta edad, es forzoso que el ser humano tenga libertad de culto. O sea, así de sencillo, que se empiece a cuestionar. Eso es lo que yo propongo. Que el Estado, es que ahí está la separación del Estado y la Iglesia, ¿no? Es un problema grande, pero sí debería de darnos al menos las herramientas, no metafísicas, ¿no? O también metafísicas y científicas sobre qué es la religión, qué son los dioses, politeísmo, todo lo que ustedes quieran, que nos dé las herramientas para decidir y punto. Creo que es lo que podríamos hacer y se podría llegar a un bonito acuerdo. Obviamente, digamos, los más ortodoxos en ese sentido se opondrían totalmente, ¿no? Porque existen libros a los cuales... ¿A los del PAN? ¿Te refieres al PAN? También, o sea, están incluidos. No quisiera generalizar, pero al menos, por poner un ejemplo muy terrenal, mi papá cuestionaría eso, por ejemplo, porque él creció en una manera en donde la imitación, sí, la religión, en primera, la religión no se cuestionaba. En segundo lugar, la imitación fue como a mí me inculcó esos valores, y así me inculcó el cristianismo y diagonal catolicismo, lo que ustedes gusten. Entonces, hoy día, afortunadamente, yo tengo las posibilidades, ¿no? Tanto culturales como, no sé, hasta psicológicas, lo que ustedes quieran, como para elegir qué quiero y qué no de mi vida. Entonces, ese es el punto al que yo quiero llegar. Difícilmente se podría establecer, ¿no? O ser totalmente, o ser cero laxos en ese sentido, pero sí le podríamos dar las herramientas a que un individuo decida qué quiere de su vida y cómo lo va a hacer. O sea, pero en el caso hipotético, ¿no? Y ahorita te doy la palabra, ¿no, David? Pero me interesa, antes de que se me olvide, con Gustavo. O sea, ¿tú crees que o sea, llegarías a ver denominado católico o en algún punto, o sea, serías católico o cristiano o lo que sea, si no se te hubiera profesado desde niño, si se te hubiera profesado quizá no 21 años, pero a partir de los 18 años? No lo sé. Pues en un universo alternativo donde de niño no se te habló de esta parte. ¿Seguirías yendo al Pare de Sufrir? Yo creo que no, porque, y no es que quisiera salirme de la caja, ni mucho menos, he cuestionado muchas decisiones de mis papás y en la vida he cuestionado muchas cosas
y tal vez leí muchas cosas no acordes a mi edad, ya lo habíamos platicado también, leí al Marqués de esa muy, muy joven, por eso tal vez estoy un poco enfermo, A pero... los 4 años. Sí. Claro, por supuesto, no, a los dos, ¿no? Cuando nada más leía inglés y español, pero no sé, yo creo que lo hubiera cuestionado, sinceramente. Ok. ¿Tú qué opinas de todo esto, David? Yo creo que quisiera de entrada es contextualizar porque estamos hablando de una sátira, ¿no? Una nota Sí, sí, irreal. sí. O sea, esto no pasó, pues, pero me parece interesante como en Va- el what if, ¿no? Como los universos alternos de cómics, ¿no? Marvel, ajá. De novelas. O sea, ¿qué sucedería, ¿no? En el dado caso que alguna sociedad implementara este tipo de cuestiones. Sí. a mí en lo personal me parece una iniciativa de existir, como dijimos, bastante novedosa y progresista por el hecho de impedir que cualquier persona o organización o institución le diga a las personas cómo pensar de entrada. El hecho de que una persona pueda crear su propio criterio para determinar a qué grupo religioso o civil afiliarse o formar parte en su adultez permitiría que no existieran ciertos conflictos, por ejemplo, aquellas guerras de la edad moderna, ¿no? La guerra de los 80 años, las guerras entre sunitas, islámicos y chiitas, las Las guerras afro... cruzadas, Bueno, bueno, aquí en México la reforma, ¿no? Y la contrarreforma, los cristeros. la rebelión cristera. Eh, y es como dice Gustavo, estas personas crecen en círculos familiares donde ya está implantada una idea, un sentimiento, de identidad hacia determinada religión, impuesta además, pues hay que decir que el catolicismo no se originó en México, o en Mesoamérica, o en Latinoamérica, y que a través de esto, pues nosotros nos aprendemos a actuar apegados a los principios religiosos establecidos en la sociedad. Si nosotros tuviéramos la posibilidad, la libertad de elegir qué es lo que queremos, creo que incluso tendríamos el alcance de poder corregir aquellas cosas que determinada religión no nos gusten o aquellas que no estemos dispuestos a seguir, ¿no? Como el hecho de que forzosamente tenga que haber un bautizo, que forzosamente tenga que haber una comunión, ¿no? Una misa de 2 horas, que tenga que ser forzosamente un hombre el que la imparta. Eh, Un una hombre que reforma no coge con mujeres, ¿no? Además. perdón. Un hombre célibe, ¿no? Un hombre que... No, además, Pero, que no se casan. Por ejemplo, yo no veo ningún problema en que un ser humano, porque un sacerdote, pues finalmente es un ser humano, tenga una familia y coja, porque es un ser humano. A mí me parece una atrocidad el hecho de tener que oprimir los instintos y los sentimientos por el hecho de que se establezca una imposición religiosa que hay que seguir, es imposible, un ser humano no puede seguirle al pie de la letra, va a fallar y se va a tener que esconder para llevar a cabo estas cosas que aparentemente perversas para ellos, ¿no? O el hecho de que las monjas sean las que cuidan a los enfermos, ¿no? O sea, una posición servil. Hablando del catolicismo, esto además se traslada a muchas disputas sociales y contextualizando otra vez, el movimiento frena, por ejemplo, no se podría llevar a cabo sin una identidad religiosa y en las manifestaciones que ellos llevan a cabo siempre o se ve una virgen o se ve, yo la verdad es que sí vi Biblias, el otro día que estaba siguiendo uno de estas, y entonces esta es la parte de la identidad que ellos tienen, el anticomunismo que ellos creen que existe o que ellos creen que ejercen para combatir al comunismo y que está encabezado por una unidad, pues sí, religiosa, ¿no? Y la protesta está bañada de eso y lo vemos y somos guadalupanos y la chingada, y las tradiciones y la familia, o el hecho, por ejemplo, de que la Iglesia Católica sí impide que las personas del mismo sexo, ¿sí?, puedan ejercer o tengan la libertad de tener una creencia hacia pues, una entidad como Dios, en este caso, ¿no? Sí, Pues, si son gays, nosotros, no entran a su cielo. pero si nosotros tuviéramos la libertad por ejemplo, crear nuestra propia religión o acudir a Dios sin escalas y sin religión, yo que tengo otra preferencia sexual o ella que tiene otra preferencia sexual o otra identidad, y podemos
acercarnos más a nuestra manera y quizá creando una institución, quizá creando un templo, o tal vez no sin eso, pero ya con la, con la idea propia, con nuestras ideas propias, con nuestro criterio propio, con nuestro sentimiento propio y sin la necesidad de recurrir al librito del catecismo que te hacen aprenderte, que por cierto yo nunca hice esa madre, Yo sí. para, para tu primera comunión aburrida que yo no le encuentro ningún chiste más que darle de comer a otros invitados y hacer un gasto, porque esa es una tradición mexicana, ¿no? Particularmente. Y entonces Católica. ir erradicando esas costumbres, ¿sí? Que la sociedad de fuera identifica con el mexicano, y que son innecesarias y a veces son hasta obsoletas, porque hay municipios que se gastan el presupuesto de la pequeña localidad para la fiesta del santo patrono de tal lugar, ¿no? Y hay que invertirle seguridad y la gente pues está acostumbrada. Y al final, como dice Octavio Paz en su laberinto de las... En eso sí le doy la razón. Pues son cosas que nosotros nos van atorando en el tiempo, ¿no? Son costumbres que nos impiden progresar porque estamos dándole la atención a algo que roba la atención a los problemas reales, a la falta de agua en el campo, hablando de las comunidades rurales, ¿no? A la marginación, a, a este machismo que impera alrededor del... Porque puta, yo no conozco una religión que sea pareja, que tenga el piso parejo para hombres y para mujeres, ¿no? Hay Que, algunas. Los Sikh, por ejemplo, son. O sea, güey, te tuviste que ir a la India para darme un ejemplo, ¿no? Al otro lado, o sea, aquí abajo. el shintoísmo también. O sea, no tiene Un una poco, sí. jerarquía ahí. O sea, es Pero ya te como. fuiste a Japón, por ejemplo. Pero Ah, O bueno. sea, O sea, sí, güey. O sea, dime en qué entendemos, colonia de la ciudad hay uno, ¿no? O sea, güey, o sea, esto sería, o sea, sería una idea bien chingona. Pero claro que te vas a echar encima a los Frena, te vas a echar encima a los, pues al lado conservador, ¿no? al Como sucedió PES, Al el como pecho, Partido sucedió de en el Encuentro siglo Social es un XIX. partido evangélico. O sea, ellos se asumen como tal. claro. Bueno, pero son tres, güey. Cuatro. Bueno, son parte de la coalición de López Obrador. O sea, Claro. Bueno, sí, pues, bueno, pero eso que no debería caber. O sea, sí identifican con eso, pero ante la ley son una institución laica. Yo no he visto que vayan al Congreso con su cuadro de la Virgen de Guadalupe y se paren en la tribuna a hablar ¿no de has algo, visto ¿no? su símbolo? ¿No? El pescadito. Es el de Súper los que cristianos. tienes razón. Bueno, son cosas que hay que erradicar. Hay que, a través del progreso ideológico. Y esta sería una medida bien chingona. Digo, hablando de las miles de cosas que podemos hablar de los problemas apremiantes de este país, este sería uno por el que podríamos comenzar como solución para evitar un chingo de empezar por la falta de identidad y después por la falta de unidad que hay entre mexicanos. O sea, no nada más el problema de que si la quesadilla lleva queso o no nos parte. O sea, hay problemas más profundos, como este de que si tú no eres religioso, ¿sí? No eres parte de tal movimiento o tal cual. Sí, o eres inmoral, ¿no? Ajá. O sea, O yo, eres por un ejemplo, moral. cuando digo que soy ateo, mucha gente lo que reconoce en su mente es como, es una persona amoral, ¿no? O sea, la moral necesariamente viene de la religión o de un dios o de los mandamientos o de los cánones que te dicen ahí, ¿no? Si no tienes esa religión, o sea, ¿qué clase de persona eres, ¿no? ¿Qué tienes por dentro? ¿En qué crees? O sea, ¿qué es lo que evita que salgas a la calle y mates, ¿no? Y violes o robes todo lo que quieras hacer? O sea, a lo que, o sea, yo respondería, por ejemplo, o sea, yo ya he eh, matado, ¿no? Y violado todo lo que he querido, que son 0 veces. No sé, no, digamos, o sea, no es algo o sea, que esté pues en el código moral. Y es más, o sea, yo lo voltearía el argumento. O sea, si lo único que te detiene de ser una horrible persona es un castigo de arriba, o sea, yo me cuestionaría mi brújula moral muy profundamente, cabrón, porque, o sea, no puede ser que lo único que te detenga de hacer cosas horribles a la humanidad sea un castigo, cabrón, ¿no? O sea, o Y la frutita o la vara, ¿no? O sea, ¿qué, perdón? un castigo divino, que será lo peor. Claro. Ni siquiera algo terrenal. No, o sea, no, yo no creo que esté mal, tan mal, pero es que ahí entra la parte en la que los demás me están viendo. O sea, No, pues es, el círculo social al que formo parte y que por cierto es católico, me va a sentenciar o me van a juzgar. No tanto lo claro, que está escrito. pero a ver,
Es un poco lo mismo. O sea, si lo único que te detiene de matar a alguien es el castigo terrenal o divino, pues no es que seas una gran persona, cabrón. Es que tienes miedo que te atrapen. ¿Me explico? O sea, tu código moral está fundamentalmente roto. Porque, o sea, no es, no voy a matar o sea, por el simple hecho de que es una persona y es una vida y es preciosa y un respeto mutuo y el ecosistema, lo que quieras, güey. O sea, no voy a matar para que no me cachen. O sea, me explico, son dos dimensiones fundamentalmente distintas de una concepción moral. Una es el castigo divino y otra es una elemental preocupación por el preservar el bienestar de las personas. Solo como un disclaimer, ¿no? O sea, la gente que está escuchando esto, nada más no maten, ¿no? Por la razón que quieran, O sea, No roben. estamos teniendo una discusión más filosófica y demás, pero pues nada más no maten, ¿no? O sea, no les cuesta mucho. Entonces, sí, podremos claro. seguir con la discusión. Nada más quería hacer esto porque Quiroga estaba llevando esto a un terreno en donde la ambigüedad se puede malinterpretar. Nada más no maten, a nada se les está diciendo que hagan, entonces podemos seguir, nada más. No violen, por favor. Por favor. Digo, Te bueno, los encargamos. quisiera aprovechar esta intervención para decir únicamente que a mí lo que me molesta realmente, para mí el libre albedrío es como el punto más álgido, ¿no? Del respeto al derecho ajeno y a las creencias y demás. Entonces, yo no cuestiono básicamente las creencias de nadie. Yo la verdad son terrenos en donde yo no me meto. De hecho, yo no creo en una religión, un Dios, lo que ustedes me digan, pero a comparación de muchos ateos, por ejemplo, no demuestro lo contrario, ¿no? Yo, digamos, si quieren, pueden decirme conformista, lo que sea, yo no trabajo para demostrar lo contrario, la existencia de un Dios o lo que sea. A mí lo que sí me molesta, y esto es en función a lo que acaba de decir David, de las comunidades más marginales y demás, es cuando el mismo gobierno comienza a politizar el tema de la religión, güey. O sea, cuando hay fiestas patronales y demás, y crean una inyección de capital enorme para engrandecer, ¿no? Estas figuras políticas, religiosas y demás. Eso a mí sí realmente me molesta. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de otras cosas, si bien lo señalaba David, tenemos problemas muchísimo más graves, ¿no? Que preocuparnos por la fiesta patronal. Y ahí sí, ahí hay un problema muy grave, porque en ese sentido el gobernador, el alcalde, lo que ustedes me digan, ¿no? Se cuelga esta medallita de yo soy el religioso aquí, y voy a ganar adeptos a través de una creencia religiosa o de cosas que ya están fuera de este terreno. Entonces, a mí eso sí me parece totalmente erróneo y en teoría no debería de existir, ¿no? Porque en teoría somos un país laico, ¿no? Pero hemos visto que no es así y muchos gobernantes se aprovechan de esa imagen. Y lo mismo, esta imagen moral que bien señalaba Quiroga, como se pone en una capa de moralidad y gracias a ello ganan muchísimos adeptos. Es que él ve la Rosa de Guadalupe, güey. Y dinero, además. Y dinero, exacto, eso es lo que iba, dinero, muchísimo dinero. Entonces, ahí es realmente el problema grave de este país. Bueno, no el más, pero no, sí. Pero acuérdate cuando, por si a Obrador lo tachan de clerical y de religioso, el Sí día de tiene toma sus de... matices. No me acuerdo si el día que Vicente Fox toma protesta como presidente o al día siguiente, él fue a la Basílica de Guadalupe a escuchar misa siendo presidente con los medios de comunicación alrededor de él y además se oró por algunos minutos frente a la imagen de Juan Diego y de la Virgen, ¿no? Dicho sea de paso, esto tampoco impidió, su creencia religiosa no impidió que el señor se pasara de verga con el cargo, ¿sí? Que regalara contratos, lo que desviara Los recursos, amigos de Fox. que se enriqueciera de forma ilícita, que sus hijos se hicieran ricos, que los hijos de Marta Sagún también tuvieran un pedo con la ley porque quién sabe cómo se enriquecieron, o sea... El rancho de Fox, ¿no? O sea, hay una cronología, no me acuerdo si lo publica Aristegui o Animal Político, alguno de los dos, donde te presentan con fotos la cronología del rancho Fox antes y después de ser presidente. No sé, o sea, digo, las previas son como, o sea, la imagen que te viene a la mente cuando te imaginas un rancho, ¿no? Unas barditas, unas rejitas, por ahí ves un animal, ¿no? Allá al fondo, una vaquita de este lado, tal. O sea, ves el Una después. gallina, O un sea, es un guajolote. complejo industrial material. No, es una
O sea, y es en extensión, o sea, órdenes de magnitud superior a lo que empezó. Digo, y eso es solo lo que se ve, ¿no? Lo que está ahí en términos materiales. O sea, lo que hay detrás y lo que no se ha sabido, o sea, debe ser, o sea, un pantano asqueroso, ¿no? Bueno, y De para no corrupción. alejarnos del tema, ¿tú qué piensas, Quiroga? O sea, planteo lo mismo que tú me dijiste. Si no hubieras tenido ningún tipo de contacto con ninguna religión, siendo un menor, ¿no? O no teniendo las herramientas para tomar decisiones en materia religiosa, ¿qué, Ujú. por dónde te hubieras decantado? Quítate tu rosario de madera, güey, y platícanos. Allá el crucifijo que está al fondo, no sé qué sea, pero... Ah, no, son como tus Es un, medallas es que un ganaste. gafete. Ah, Es un gafete de cuando Tus participé escapularios de San en Judas. Naciones Unidas. ¿ves? No, no, Puro currículum en este lugar. no, güey. A ver, Pero es que ahí se alcanzó. Yo creo que si nadie me hubiera hablado de religión hasta los 18 años, quizá me hubiera parecido interesante, como, no sé, una materia, un tema, ¿no?, nuevo que se introduce, pero definitivamente, o sea, yo en ningún punto de mi vida me habría denominado católico, ¿no?, o cristiano. No sé, y en esto, o sea, digo, porque a partir de esto empecé como a pensar, ¿no? Y a hacer como remembranza de mi vida, ¿no?, en cuestión de la religión. O sea, yo creo que en ningún momento de mi vida formó una pieza fundamental de mi existencia, pero, o sea, si tú me hubieras preguntado en la primaria, en la secundaria, ¿no?, cómo me denominaba, quizá ahí sí te hubiera dicho que era católico, ¿no? Pero el decir católico o soy católico, o sea, es más una declaración de identidad que de creencia. ¿Me explico? O sea, es como decir soy mexicano, o soy chilango, o soy de Chivas, ¿no? O sea, es algo así. era más eh, sentido de pertenencia, ¿no? Que exactamente, es más un sentido de pertenencia, de pertenezco a esta comunidad o pertenezco a la mayoría, que decir creo en este dogma. No, o sea, es más, yo ni siquiera probablemente te podía recitar alguna parte de la Biblia, ¿no? Este, ya en la universidad es cuando me entra un poco más la curiosidad, y si tú me hubieras preguntado en la universidad, ahí probablemente te hubiera dicho que era agnóstico, ¿no? Porque, o sea, ya era como, o sea, lo había pensado un poco más y, o sea, no me hubiera podido definir como católico, pero tampoco como ateo, ¿no? Es cuando empiezo a leer un poco más sobre los temas y me empiezo a interesar ya de una forma mucho más ordenada, ¿no? Y leí, de hecho tengo por ahí un libro de, ah, no, lo tiene mi mamá, se lo presté a mi mamá, de Reza Aslan, por ejemplo, un académico que te habla sobre la historia del cristianismo y del catolicismo, ¿no? Cómo surge, ¿no? Quién probablemente fue la persona, ¿no?, a la que se le llamó Jesucristo y toda esta cuestión, quién fue Mahoma, ¿no?, por ejemplo, que por cierto era un señor de la guerra, o sea, durísimo, ¿no? Él, que además hablan del mismo Dios, ¿no? O sea, el Islam, el judaísmo, que es mucho más viejo que el cristianismo, después, ¿no?, el cristianismo, o sea, eh, y ahí es cuando entiendo como este tipo de cuestiones, ¿no? Y empiezo a meterme ya en definiciones concretas. Y de hecho hoy, o sea, digo, decir ateo es como la forma más fácil, pero la forma técnica sería soy un ateo agnóstico, porque son dos preguntas distintas, ¿no? Es una, ¿qué sabes? Y la otra es, ¿qué crees? O sea, ¿qué sabes? O sea, pues todos somos agnósticos, porque en realidad nadie tiene pruebas materiales de Dios, ¿no? O pruebas materiales que refuten la existencia de un Dios. Digo, hay argumentos filosóficos y ahí está el argumento cosmológico de Kalam, el argumento teleológico, están, o sea, digamos, argumentos a favor y en contra de filosóficos sobre la existencia o no de una entidad, ¿no?, que se le pueda catalogar como Dios. Entonces ya, o sea, me metía a todo ese tipo de literatura, veía debates, veía foros que hablaban sobre el tema. Por cierto, recomiendo mucho el trabajo de los que se llamaron los cuatro jinetes del Apocalipsis, porque eran cuatro personas, ¿no?, o sea, académicos, ¿no?, o periodistas, uno es periodista de distintas ramas, y ellos hablaban sobre ateísmo, ¿no? Es un movimiento que a principios de los 2000 se le conoció como neoateísmo, ¿no? Y son Richard Dawkins, que es para mí el que me es más fácil de leer. Eh,
Después está Christopher Hitchens, un británico que él es bueno, fue porque ya falleció, él falleció de cáncer. Él es extremadamente entretenido para ver un debate. O sea, si tú ves un debate de él, he visto pocas personas con una agilidad mental, con charm, ¿no? Como encanto, pues como para usar ni siquiera vocabulario rebuscado, pero sí la palabra correcta en el momento correcto, ¿no? Para agarrar el argumento del otro, ¿no? Desmantelarlo y dejárselo ahí en la mesa, ¿no? Así como un trofeo de ahí, a ver, güey, ¿no? Tal. Él es extremadamente entretenido. Después está Sam Harris y Daniel Dennett. Digo que tienen otros puntos de vista que son, yo diría, hasta problemáticos, ¿no? Quizá conservadores en algunos sentidos, o neoconservadores. Eh, pero, digo, en el tema de ateísmo, pues yo no me metí, me informé de esta cuestión, y a partir de ahí ya es como me defino, ¿no? O sea, que además es raro que exista una palabra para una acción negativa. No me explico. O sea, no hay una palabra para los no coleccionadores de estampillas, ¿no? O para los no aficionados del boxeo, pues, ¿no? O sea, digamos, es raro que exista un término para los no creyentes en algo, ¿no? Pero, tío, sin embargo, existe y se asume y no pasa nada, ¿no? Entonces es un poco como veo esta cuestión. Y creo que en general, o sea, si se le predicara solamente a adultos, quizá, digo, efectivamente, ¿no? Con con estos matices que tú planteas que de alguna forma u otra se van a empapar de ciertos conceptos, ¿no? De religión. Pero yo creo que si fuera un mandato, probablemente las instituciones religiosas no sobrevivirían quizá ni 2 generaciones, pues, y lo saben, o sea, por eso cuando ven este tipo de noticia, ¿no? De noticia falsa, o sea, pegan el brinco en el cielo, porque en el fondo saben que no podrían reclutar personas si no se les inculcara desde muy, muy pequeños cuando tenemos poca capacidad de cuestionar, ¿no? Las cosas que nos rodean. Pero bueno. No, yo estoy de acuerdo. Okay. Afortunadamente. No, afortunadamente. Entonces, ¿por qué vas el 12 de diciembre a la Basílica, Quiroga? Puta, creo que no voy Es que eres desde... Guadalupe, ¿no? ¿Cuál es tu segundo nombre? Van los días 20 a San Judas, vestido de San Judas. ¿A qué se debe ese efecto? No, pues que me gusta el cosplay y es una oportunidad para... Bien, Quiroga, bien bajado ese balón. Se llama Omar Guadalupe Quiroga. Entonces, Okay. Sí, no, sí, es, amigos. No sé no, si tiene algo Sí, pero más el que agregar. nacimiento en Navidad se ve bonito, güey. O sea, tampoco hay que ser tan No, me gusta la severos. Navidad, pero la Navidad es perfectamente secular. O sea, hay más personas que celebran la Navidad que personas católicas y cristianas. Sí, sí. O claro. sea, Emperándose junto al Ya burrito. el concepto de Navidad asociado con la religión ya nos traspasó desde hace sí, mucho. O sea, sí, la conexión es cada vez más frágil. sí, o sea, cada vez. Güey, si mis hijos son, si no creen en algo porque yo no les voy a imponer nada, me van a exigir Reyes Magos o algo así, güey. O sea, Pues claro. Es que es tampoco parte del imaginario ya colectivo, güey. O sea, los Reyes Magos ya no están asociados con 3 monos, ¿no? Que fueron a dejar a Belén, ¿no? Como, a los niños les vale una madre, güey. Que O sea, además esos esa es de las partes de más ficción que tiene la Biblia. O sea, la estrella y los reyes, o sea, eso nunca existió. O sea, güey. es Jesús de Nazaret, no es Jesús de Belén, ¿no? Él nació en Nazaret. Esto de Belén llega mucho después cuando existe la necesidad de atarlo al rey David, ¿no? Porque la profecía judía decía que el heredero del rey David tenía que ser de la tierra del rey David, que era Belén. Entonces ahí ya después le modificaron la historia, reescribieron la cuestión e inventaron este mito de los Reyes Magos. Pero en la academia es perfectamente reconocido que esta parte de la Biblia no tiene ningún fundamento histórico. Güey, acabas de destruir Esta parte, o sea, todo lo demás. Acabas de destruir mi amor por el niño del tambor de Rafael, güey, porque ahí afirma que nació en Belén, güey. No, no, O nunca sea, ¿qué nace. pedo, güey? ¿Que le escribamos a Rafael y le digamos que corrija? Era ¿Qué el chingados? nazareno, o sea, le decían, porque era Yeshua, ¿no? O Yeshu, que es no Jesús, pero era un nombre tan común
O sea, que si tú gritabas en una multitud, ¿no? Yeshua, o sea, volteaban 7 personas, cabrón. ¿No? Entonces se le dice Ben Meriem o hijo de María, que además es raro que se le diga hijo de María y no hijo de José, porque ¿no? Machismo y Palestina del siglo primero. Este, o se le decía el Nazareno, porque pues ¿cuántos Jesús están en Nazaret? Pues nada más hay sin una sinagoga, pues, o sea, así de pequeño era Nazaret. Entonces nada más había un Jesús de Nazaret, ¿no? O uno famoso, pues uno ilustre que la gente reconocía. Claro, Sí, madre, sí. de verdad que, digo, es lo único que podemos decir de la Biblia que es un mito, ¿no? O estamos en condiciones de callarnos eso, güey, de seguir pretendiendo. No, o sea, lo que pasa es que el concepto moderno de historia, o sea, tiene, o sea, data del método, o sea, ¿Qué clase? en la crónica, o sea, el estudio cronológico, ¿no? De las cuestiones, la verificación material de los hechos históricos, o sea, es algo que tiene 200 años en la humanidad, o sea, no Claro, es un concepto muy, muy moderno. Entonces, historia en el siglo primero es algo completamente distinto. Y estos evangelios nunca se concibieron como una cuestión histórica, sino una cuestión para decir, para comunicar verdades detrás, verdades superiores, digamos, sobre moral, sobre... O sea, si yo quisiera escribir una historia o escribir el evangelio según Gustavo, ¿no? Y quisiera decir que es una buena persona, o sea, yo diría, Gustavo es era la clase de persona que si en un tiempo se quitaba el abrigo para dárselo a la persona que estaba padeciendo frío, ¿no? O sea, el hecho pasó, no se lo sabemos, probablemente no, o sea, probablemente nunca le... Pero, o sea, quiero comunicar esa verdad, ¿no? Esa verdad de que Gustavo era buena persona. Entonces, Era, ¿eh? era, los primeros evangelios, que son los que tienen cierto arraigo histórico, ya los más recientes, o sea, hay evangelios que se escribieron 200 años después de la muerte de Jesús y esos son los de Belén y son los de, o sea, todas estas cuestiones. y al final son interpretaciones nada más, güey. Y acuérdate que algo que refuta un chingo lo que dice la Biblia es lo que acabas de decir. Una mentira contada 1 millón de veces se convierte en un dogma, güey. Entonces, como el torneo PRODE, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Sí, que el América es el, Yo creo que lo que no podemos negar, así. lo que no podemos negar es que la institución católica es una entidad de mucho peso, muy poderosa, muy influyente, trascendental en la historia, Claro. que bien orientada y más allá de viejas prácticas aberrantes, podría reformar ciertos comportamientos que la sociedad ha errado durante siglos. Bien llevada, ¿no? Es lo que decíamos hace rato, la institución de las personas, ¿no? A mí, en lo personal, siempre me ha gustado mucho la conducta que tienen, por ejemplo, los jesuitas a lo largo de la historia, porque eran cabrones que sí se esforzaban por la gente, que se desprendían de lo material, que se entregaban a esta parte, a esta necesidad de la gente de ser cobijada, de estar olvidada, de que en las comunidades olvidadas y alejadas no había nada, y ellos aparecían, ¿no? Y digo, nosotros inmediatamente pensamos en esta catástrofe pues, que ha habido, ¿no? El abuso hacia los menores, estos saqueos que ha habido con el contubernio del Estado, esta complicidad que hay con políticos, con empresarios, pero bueno, estamos hablando de la parte triste. Yo en lo personal podría decir que he conocido a un par de sacerdotes que se salen de este molde, de esta imagen tergiversada y desgraciadamente pues mal vista, ¿no? Que son seres humanos que admiten sus debilidades, que son personas que reconocen, que se esfuerzan mucho por tener que ser sacerdotes y que tienen pues, pensamientos naturales como cualquier ser humano, ¿no? No niegan su condición y que te hablan frente a un problema, frente a una dificultad, se acercan a ti y están contigo, ¿no? Digo, sé que no ocurre siempre, pero bueno, los hay, ¿no? Además de que nosotros, por lo común, yo defendiendo a la Iglesia Católica, ¿no? Pero
No, man. Estos grandes templos que existen, ¿no? Pues El día tus de hoy. sectas en las que perteneces, güey. No, estos grandes, por ejemplo, a veces me pongo a pensar en los grandes templos que hay, por ejemplo, en la Ciudad de México, que consumen agua, que consumen luz, que quizá vive gente ahí y que evidentemente viven de las limosnas, ¿no? Eh, a reserva de que, bueno, hay algún desvío en la actualidad que favorezca a algún centro religioso, pero sí se necesita la lana que la gente aporta para mantener abiertos estos recintos, que muchas veces son recintos y museos, ¿no? Entonces, yo creo que a veces hay que ponerse a pensar un poco en ellos, porque si se confía en ellos, pues evidentemente que ese dinero pues está bien canalizado en aquellos que ahí tienen albergues o en aquellos que atienden niños en situación de calle o dificultades de ese tipo, porque sí los hay, ¿no? Pero la imagen de la Iglesia Católica está tan desgastada, está tan corrupta, tan corrompida, se volvió poco confiable, bueno, hay una serie de ideas alrededor de lo que sucede ahí adentro hablando del Vaticano, dentro de las iglesias, hay casos de pederastia perfectamente bien documentados, hay pues, sacerdotes que no han cumplido, no han rendido cuentas ante la ley en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, creo que también las intenciones con las que se funda esta iglesia, pues se desviaron por completo. O sea, no es lo que nos presentaron al principio, ¿no? Pues no sé, o sea, yo la verdad, o sea, sí pensaría o, o más bien motivaría fuertemente la reflexión acerca de la afiliación a esta organización en particular. O sea, cuando tienes una organización, quítale, ¿no?, el nombre Iglesia Católica. O sea, vamos a ponerle organización, celulares azules, ¿no? Federación Mexicana de Fútbol. La que sea. O sea, cuando tienes en tu organización la necesidad de organizar un evento para atender el problema de pederastia, o sea, para mí esa organización, o sea, está profundamente podrida, pues. O sea, ¿qué tan corrupta y qué tan rota tiene que estar tu organización para que tengas que llamar a tus directores regionales de todo el mundo y dices, a ver, cabrón, no vamos a reunirnos el martes a las 9 de la mañana porque pues, estamos violando muchos niños, güey, y la gente se está dando cuenta, ¿no? Entonces, a ver, o sea, vamos a hablar, a ver qué podemos platicar, hacer y a ver si colaboramos con las autoridades locales para que investiguen. O sea, ¿me explico? O sea, llámale como le llames, o sea, a mí no me quedan ganas de pertenecer a una organización como tal. O sea, Claro. así pongan escuelas y así pinten muy bonito y construyan cosas bonitas. O sea, no le veo una función para la sociedad que no pueda ser sustituida por un medio secular. Ya como para cerrar, ¿no? Al menos mi participación en ese sentido, porque Sí, es sí, un tema que da para muchísimo. sí, Ya para claro. irnos a misa. Para el Rosario de las 6. Sí, Yo lo claro. único que pienso es, respeto la creencia de cada persona, ¿no? Y sí entiendo lo que dice David y yo también en ese sentido tal vez pueda estar como no tanto de acuerdo a lo que dices, Quiroga. Creo que la religión sí forma parte importante en la vida del ser humano, ¿no? Y lo digo como especie, la vida del hombre, a través del tiempo así ha sido. Lo único que yo sí cuestiono es, bueno, dos cosas. La primera es esa, que se pasen por alto temas de abuso sexual, los cuales han estado demostrados, ¿no? Los propios legionarios de Cristo, muchísimas instituciones que tienen presencia no solamente en los principales países del mundo, también en los más pobres, de hecho, ¿no? Y en México fuimos víctimas, porque así es, ¿no? Fuimos víctimas de estas personas. Y no nos vayamos tan lejos, ¿no? El propio Cumbres, ese tipo de colegios que todavía, ¿no? Tienen Sí, claro. ese lazo religioso. Eso es lo Sí, que a mí me fuerte. parece inaceptable, exacto. Y hay casos totalmente comprobables, ¿no? Han salido en los medios, el señor Maciel, esto, por mencionar al más famoso, pero de verdad, se han hecho muchísimos reportajes con nombres, ¿no? Direcciones inclusive, ¿no? Claro. Demostrando la existencia de pederastas, así, no hay que decirlo de otra manera porque estos son. Por otro No, lado, no, pues no se pueden usar eufemismos para algo así. exacto, sí, no podríamos, y no los hay, pues, también por el respeto a las mismas víctimas. Ahora, otra cosa que yo cuestiono es que la misma religión, y lo digo como un organismo, es que en estos días no
se actualiza, es decir, no encuentra en un contexto moderno, es decir, en este contexto donde las luchas feministas están al calor siempre, ¿no? La exigencia de derechos, por ejemplo, a las personas LGBT más, ¿no? Por tener toda una comunidad. Me parece que en ese sentido sí están muy atrasados en esos temas y desafortunadamente las líneas dogmáticas que lo dicen sus propios libros, ¿no? No les permiten modernizarse, adaptarse a una cultura que así es, a generaciones contestatarias, a generaciones cada vez más osadas. Eso es lo que yo no estoy completamente de acuerdo y lo he visto en mi círculo muy, muy cercano, ¿no? Tengo familiares que pertenecen a la comunidad y son rechazados por mi misma familia. ¿Por qué? Porque Dios únicamente cree en la familia nuclear, ¿no? La familia blanca, heterosexual, mamá, papá, hijo y listo. Entonces, esa sí es la gran crítica que yo tengo y que tendré por los siglos de los siglos, tal vez, lo que me quede de vida. ¿Por qué? Porque lo veo y porque veo una discriminación bastante marcada en mi mismo círculo familiar. Entonces, creo yo que ahí versa el verdadero problema de la religión hoy día. Más allá de desvíos económicos y encubrir, que ya lo habíamos dicho, eso es para mí el punto más importante, porque la religión significa al menos unidad, ¿no? Significa amor, es lo que la palabra que Jesucristo en ese sentido predica en la Biblia y demás. Y creo que ellos mismos se están poniendo el pie porque no están fomentando la creencia del amor, el sentimiento hacia cualquier persona, ¿no? La relación consensuada hacia cualquier persona. Listo. Sí, o sea, yo nada más separaría, digo, para como atarle un moño, ¿no?, a tu comentario, o sea, separar la fe de la institución. O sea, yo he dirigido mi crítica hacia la institución, pero la fe, pues estoy de acuerdo contigo. Hay un impulso religioso, hay un impulso espiritual y hay un sentido de comunidad y pertenencia que es fundamental en cualquier tipo de sociedad. Pero ese es nada más lo que yo diría, ¿no? O sea, la crítica más fuerte que yo tengo es hacia la institución y cómo se ha comportado, cómo se sigue comportando. Y como dices, o sea, si la sociedad avanza 2 metros en una dirección, la iglesia avanza 5 centímetros, ¿no? En la misma dirección. O sea, avanza, porque hay que decirlo, sí ha avanzado en los últimos años. O sea, el Papa de hoy sería un hereje hace 200 años, pues. Y mira pero totalmente, ¿no? Y mira que si tendrá que aceptar el matrimonio igualitario, lo va a hacer, porque lo que no quiere es perder adeptos. Claro, Y lo va a hacer. No sé si nos toca. No, ya lo hizo, Gustavo. Ah, no sabía, pero ve. Se va a tener que adaptar. Además, les recomendó usar condón. Que también o sea, los aceptó, güey, o sea. Que también, exacto. La planificación familiar va en contra. Sí, digo, y hay personas valiosísimas, o sea, me queda claro en cualquier tipo de organización, o sea, también hay que separar las personas de la organización. O sea, digo, y la orden jesuita, que es a la que pertenece este papa, ¿no? Y ha sido históricamente la versión científica y progresista, la orden de vanguardia de la Iglesia Católica. Sí, digo, ellos son los que inventan el calendario gregoriano, ¿no? ¿Perdón? Y censurada también, es la más perseguida. Sí, perseguida, claro, en su momento. Pero bueno, pues muchas gracias, amigos. Creo que podemos cerrar en este momento. Les agradezco de verdad una charla bastante nutritiva, bastante rica, amena. Espero que lo haya sido también. Nos hizo falta Karen, mano. Sí, que esta vez no pudo acompañarnos, pero estará con nosotros a la que sigue. Pues nada, sigan quedándose en casa, ¿no? Infórmense, cuestionen, qué opinan, ¿no?, de todo esto que se mencionó por acá. ¿Dónde te pueden seguir, Gustavo? Yo estoy en Twitter, @drum_tavo. Si quieren preguntar por qué, no es el espacio, pero en Twitter les respondo porque es mi nombre de usuario. Ya lo sé, es como de secundaria, prepa, pero realmente así fue. Ahí me pueden encontrar. Y también dejen en los comentarios del video qué piensan, si profesan alguna religión, sí, no, por qué. Estaría padre llevar el debate a otro lugar. Es el Twitter de alguien que formó parte de una banda y era baterista, ¿no, Gustavo, o me equivoco? Sí, a muy grandes rasgos esa es la historia. Ya spoileaste el final, lo quería dejar para algún... Güey, es que si dices drum, pues no creo que haya sido saxofonista, güey, o sea... Lo quería dejar para algún atrevido que quisiera extender esta bonita comunidad en redes sociales, pero bueno, ya se los dijo David. No me sigan, no tiene sentido. Gracias. ¿Dónde pueden contactar, David Sandoval? No tengo redes sociales más que Facebook, que creo que para efectos de conversaciones o discusiones
no sirve porque tendría que aceptarlos como amigos Y no pero aceptas a prometo, nadie como amigos. pero prometo actualizar mi cuenta de Twitter que no abro hace años y decirles la próxima vez dónde pueden seguirme. Hombre, qué Está muy bueno. bien. Pues muchas gracias a quienes hayan llegado hasta este punto de la plática, de la discusión. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. La verdad para mí fue un gusto compartir con ustedes y que estén muy bien, ¿no? Sigan cuidándose, atención a las medidas de seguridad que ya todo el mundo sabemos y nos vemos hasta la próxima. Un abrazo a Karen. Chao.